Muy bien, muy buenos días a todos. El objeto de esta pequeña charla es explicaros cómo intentar anticipar las innovaciones que van a triunfar en el mercado, ¿no? Y yo primero explicaré a qué me dedico. Yo en el fondo me dedico a la adivinación, ¿no? Porque se trata de intentar ver aquellas ideas que son las que más potencial tienen para el futuro y nos dedicamos a invertir en ellas. Soy director de un fondo de inversión. ¿A qué dedico yo mi día a día? Para que entendáis el porqué de algunas de las opiniones que expresaré ahora. Nos dedicamos a recibir proyectos innovadores de tecnología en el campo sanitario y con estos proyectos lo que hacemos es analizarlos y decidir inversiones. Por lo tanto, recibimos varios cientos de proyectos todos los años y decidimos a veces 2 o 3 inversiones al año. Y de esta reducción de muchos proyectos a pocos proyectos aprendemos una serie de cosas que es lo que me gustaría intentar transmitiros ahora, ¿no? Una de las primeras cosas que me gusta mucho decir es que cuando algún emprendedor, algún proyecto de tecnología importante nos pregunta cuánto creemos que vale su idea, nosotros vemos muchas ideas en el momento de la concepción de esta idea, en el momento inicial, ¿no? Yo siempre suelo decir que la idea vale 0, no vale nada. Si la llevas al mercado puede valer muchísimo, pero su valor depende de su ejecución. Por lo tanto, el primer punto que me gustaría dejar claro es que es la ejecución de las ideas la que confiere el valor a los proyectos. Nosotros no invertimos en ideas, invertimos en la ejecución de estas ideas. Es un punto muy importante. Un segundo punto muy relevante es que las mejores ideas, pues habremos visto en los últimos años, no lo sé, alrededor de 1000 ideas, 1000 proyectos de emprendimiento en la tecnología sanitaria. Y si algo hay que es común a todas estas ideas, es tal vez la presencia de alguien muy enfadado detrás. Cuando el emprendedor que está detrás está muy enfadado, suele marcar una oportunidad porque significa que lo que trata de llevar al mercado es una necesidad y realmente hay perspectivas para que pueda progresar hacia este mercado, ¿no? Voy a intentar resumir ahora 5 características comunes de los proyectos de tecnología que son rompedores, que realmente son disruptivos y entran en los mercados de una manera muy, muy relevante, ¿no? Primera característica es que atacan un problema realmente muy serio. Si miramos el siglo XX, ¿cuál ha sido tal vez el proyecto tecnológico más importante del siglo XX en la medicina? Habría muchas opiniones, supongo, pero para mí yo creo que han sido la generación de los antibióticos, el antibiótico, ¿no? El antibiótico ataca un problema que es muy grave, la infección por un microorganismo que acaba muchas veces matando a la persona que sufre esta infección, ¿no? La aparición de los antibióticos ha cambiado completamente el siglo XX y en el siglo XXI hay 3 o 4 tecnologías que al final de la charla hablaré que creo que van a cambiar completamente el siglo XXI, también en un orden de magnitud similar a lo que son los antibióticos. Como decía, estas tecnologías cumplen 5 criterios. El primero, que atacan un problema muy importante, ¿no? Segundo criterio, no solo que atacan un problema muy importante, sino que su utilización genera un retorno social muy importante también. Es decir, ahora los inversores estamos cada vez más huyendo de lo que es analizar en exclusiva lo que es el retorno a la inversión para entrar cada vez más en lo que es el retorno social a la inversión. Y sanidad es un campo donde tradicionalmente hay un retorno social a la inversión muy importante, ¿no? Cuanto mayor sea este retorno social a la inversión, más capacidad de triunfo tendrá este proyecto en el futuro. En tercer lugar, la tercera característica compartida es que son lo que se conoce como enabling technologies, tecnologías que permiten hacer otras cosas también, no solo para lo que están diseñadas, sino para otras cosas, ¿no? Lo veremos con más claridad cuando sale un poco de una de las tecnologías más importantes del siglo XXI, que va a ser el CRISPR, las terapias de edición génica muy, muy precisas de las que ahora os hablaré. Un cuarto factor fundamental es que vemos historias donde lo que se llama el market sentiment, el sentimiento de mercado, enseguida se agrupa alrededor de estas nuevas tecnologías y vemos historias que nos parecen rarísimas, como que de repente una compañía levanta una cantidad de dinero completamente insospechada o que suceden cosas extrañas, ¿no? Cuando esto sucede también hay que estar muy, muy atento. Y en quinto lugar, por supuesto, tienen equipos detrás
muy importantes. Lo decía antes, nosotros no invertimos en las ideas, sino invertimos en la ejecución de las ideas y por lo tanto en los equipos que las llevan, ¿no? Nos gustan los equipos de gente muy enfadada, ya lo he dicho, pero además de gente muy paranoica, que está muy preocupada por lo que sucede a su alrededor, y además de gente, por qué no decirlo así, gruñona, que de algún modo está descontenta con las cosas y quiere cambiarlas, ¿no? Hay una sexta característica que voy a avanzarla ahora, pero la entenderéis mejor después, que es que son tecnologías programables. Aunque no sean digitales, se pueden programar, se pueden personalizar. Vamos entonces a ver estas 5 características o propiedades en 3 o 4 áreas que yo creo que van a ser muy disruptivas en este siglo en el que estamos, ¿no? Una de ellas es el CRISPR. CRISPR, el acrónimo es muy complicado, no vamos a entrar, pero es una tecnología de edición génica que a mí me gusta mucho compararla con lo que es decir, hasta ahora tratamos de curar las enfermedades genéticas. La mayoría de las enfermedades raras, hay miles de ellas, son de base genética. El problema, recordad lo que decíamos antes, es muy grave, muy serio, ¿no? Y su curación generará un impacto social muy relevante y muy importante. Cumple las 2 primeras de manera muy clara. Como digo, CRISPR, a mí me gusta compararlo con antes lo que hacíamos. Nosotros tenemos un libro dentro, que es nuestro genoma, ¿no? Watson y Crick en el 53 descubrieron lo que era el DNA y desde entonces hemos avanzado muchísimo y se ve el DNA como una biblioteca que tenemos en casa y vamos a imaginar los genes como libros, ¿no? El abordaje hasta el día de hoy de la terapia génica era, oye, sé que el libro está mal, lo voy a sacar de la biblioteca y voy a poner un nuevo libro corregido que solucione el problema. En sí es muy correcta esta aproximación, pero tiene el problema de que se hace muy complicado cambiar el libro entero, ¿no? La tecnología CRISPR recién creada es una tecnología que permite una edición como si fuera un procesamiento de textos, es un software para el genoma, literalmente, es un software y permite editar este libro, las 2 frases que están mal, porque no es el libro entero lo que tenemos mal, sino 1 o 2 frases, editar esas frases y cambiarlo, ¿no? Esa tecnología hace unos meses The Economist tituló en portada Editing Humanity, editando la humanidad, o la revista Wired tituló en portada The Genesis Engine, el motor del Génesis, porque de algún modo se acabó el darwinismo, se acabó la evolución tal y como la conocemos ahora. Ahora podemos controlar esta evolución, ¿no? Es una tecnología que presenta grandes oportunidades, nos permite curar enfermedades, por supuesto, pero nos permite otras cosas que son un poco más polémicas. Nos permite, por ejemplo, hacernos menos propensos a tener en el futuro una enfermedad cardíaca, sería un grado un poco más allá de curar. Nos permite ser más altos, nos permite escoger el color de nuestros ojos o el de nuestros hijos, ¿no? O nos puede permitir, por ejemplo, se conoce perfectamente cuál es el gen que controla que tengamos 5 dedos, las aves tienen 4, nosotros tenemos 5, otros animales tienen otro número, pues ¿por qué no producir una polidactilia artificial en una familia de pianistas? Pues quieren que su hijo tenga 6 dedos en lugar de 5. Esa tecnología existe hoy y se ha empezado a utilizar en animales y ya en seres humanos también en los últimos meses y presenta grandes promesas. Tiene peligros como todas las nuevas tecnologías, efectos fuera del lugar al que nosotros queremos impactar o sobre todo efectos sobre la línea germinal, en lo que decía antes. Se acabó la evolución entendida como darwiniana, se acabó la selección natural, ahora nosotros somos los que seleccionamos lo que queremos que avance, ¿no? Otras tecnologías también muy breve y para concluir, que van a marcar el siglo XXI de manera muy relevante, es la impresión 3D de órganos. El problema que atacan también es gravísimo, la falta de órganos para trasplante y para otras muchas áreas también en la sanidad, pero esta falta de órganos se puede suplir con tecnologías como la impresión 3D de órganos. Ya está también cada vez más avanzada, creo que dará mucho que hablar. Una tercera área que a mí me encanta para estar siguiendo muy de cerca es la inteligencia artificial, evidentemente. No sé si habéis tenido ocasión, alguno de vosotros, en el último mobile, de ver cómo funciona el programa Watson de IBM, que hace un triage como si fuera un médico. Hace un triage como si fuera un médico y yo soy médico y tengo que admitiros con tristeza pero con excitación que lo hace francamente mejor que un médico.
con lenguaje natural, ¿no? Y no se le escapan cosas y es capaz de analizar las situaciones de un modo muy relevante, ¿no? Y objetivo. Yo creo que con esto acabo, porque si tuviéramos que hablar de tecnologías prometedoras podemos estarnos aquí muchas horas, pero son las tres grandes áreas donde yo creo que la sanidad va a progresar en el siglo XXI. Muchas gracias. Muy bien, muy interesante. Si queréis hacer alguna pregunta a Luis o...